Hola, saludos a todos. Vamos a seguir insistiendo en lo mismo porque, como decía Juan Quinquín, ¿para qué hablar? Juan Quinquín en Pueblo Mochos hace muchos años se dio en Cuba, la novela y una película. Decía, ¿para qué hablar? Pero hay que hablar. Así mismo decía él. Y así es. Uno dice, ¿para qué hablar? ¿Para qué decir? ¿Para qué repetir? No hay que repetir, hay que hablar, hay que decir lo mismo para que se comprenda, para que se entienda. Ellos repiten las mentiras todos los días. Y aunque no se las creemos, pero la soportamos, que es lo mismo. Y nos hace cómplice de ellos por estar oyendo las mentiras y no replicarle. Hay que decirle, no, eso es mentira lo que usted dice. Y no tenemos más porque el socialismo no funciona. Y los dirigentes en Cuba no les interesa que funcione, que el pueblo satisfaga sus necesidades. Ellos nunca le han interesado el bienestar del pueblo. Es fácil de entender. Mire, ¿qué pasaba en Cuba? Desde un principio empezaron a comprar, faltaba cualquier alimento en Cuba y lo compraban afuera. Y faltaba la fertilizante y lo compraban afuera, no lo producían en el interior. Y todo lo que iba faltando, que en su momento, todos los países hay un momento que le falta algo, pero no se dedican a comprarlo todo afuera. Pues tú tienes que producir. Pues cuando tú produces, pones a trabajar a tu pueblo, pones a trabajar a tu gente. Esa gente producen, ganan su dinero y abastecen los mercados. Le voy a poner 2 o 3 ejemplos fáciles, pero que eso ha pasado en toda la economía cubana, desde hacer un edificio. Me acuerdo que hace muchos años decían que iban a comprar las losas, los azulejos y esas cosas a Italia, porque tenía un mármol. Pero en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud hay mármol y hay otros lugares que hay mármol de mucha calidad, de más calidad del que se compraba. Que así lo decía el periódico Granma. Entonces, pero había que mandar un comprador porque era hijo de fulano, de mengano, iban allá a comprar y traerlo para Cuba. Pero cuando tú hacías esa compra, gastabas un dinero, pero además dejabas una empresa sin producir, dejabas a trabajadores sin trabajo. Eso fue pasando en todas las empresas. Pero como le dije, le iba a poner el ejemplo que ustedes lo ven todos los días. ¿Qué pasa con el pollo, los huevos, la carne de cerdo? Con la industria que se deriva de la carne de cerdo, del pollo y la vaca, el vacuno. Se compra leche, se compra carne, se compra queso. Pero, ¿por qué no hay esas cosas en Cuba? ¿Por qué no hay huevo? ¿Por qué no hay gallina suficiente para la alimentación? Y entonces Cuba sale a comprarlas. A comprarla en Estados Unidos. Sí, se compra aquí en Estados Unidos la gallina y el puerco y mucha leche en polvo y todo eso se compra. Pero esa gallina la cría una gente que gana aquí alrededor de más de 15, 20 pesos de dólares la hora. Depende de la calificación. Si es un ingeniero, un médico en atención animal, pues ganaría casi 80, 90 dólares la hora. Entonces, Cuba tiene que pagar a esa gente, cuando compra el pollo, tiene que pagarle, cubre el salario de toda esa gente. Pero si Cuba tuviera que la producción esa de pollo, ese salario se pagaba en Cuba y se pagaba en moneda nacional. Pero que si se pagaba en dólares, el dólar se iba a quedar en Cuba también. Y ese dólar lo iba a gastar ese trabajador en una tienda, en algo, iba a mover el mercado en Cuba también. Pero no solamente la cría del pollo, porque Cuba no compra el pollo en pie, lo compra en raciones. Ahí paga la gente que matan, la gente que lo limpian, la gente que lo meten en frigoríficos, los que lo envasan. Todo ese salario, todas esas gestiones se podía haber evitado si Cuba criara los pollos y criara los cerdos en Cuba. Entonces se podía haber evitado todo ese salario. Ese salario se lo pagaba a cubanos y le iba a salir mucho más barato tener la carne de pollo en Cuba y tener los huevos en Cuba. Y tener la carne de cerdo en Cuba. ¿Tú sabes cuánto demora una gallina
una gallina ponedora, en ser ya los pollos de 6 a 8 semanas están de raza, ya están en el mercado, de 6 a 8 semanas ya pueden estar en el mercado para comer. Los cerdos con 3 kilogramos de pienso ganan 1 kilogramo en libra. Y los cerdos al de 30 en 30 días ganan de 30 kilogramos a 50, teniendo la comida adecuada, teniendo la limpieza, el agua que no le falte. Y después de esos 50 kilogramos ganan hasta 90 a 100 kilogramos en 50, 60 días más, pero como le dije, teniendo la comida que llevan, porque llevan en una fase se le da un pienso, en otra fase se le da otro, en el otro, y entonces si tú los tienes sanos, bien alimentados, pues ya en 90 días tienes el cerdo listo para vender para el mercado, según como tú lo quieras. Y la gallina igual la tienes lista para el mercado. Pero entonces no, hay que comprarlo afuera. Pero cuando tú lo compras afuera, le estás pagando al que cría el cerdo afuera, porque ese valor va al valor que tú compras. Le estás pagando al que lo mata, le estás pagando al que hace el pienso, le estás pagando al que cultiva el maíz para el pienso y le estás pagando a toda esa gente, porque eso es una cadena que viene, nadie regala nada y todo eso lleva mano de obra. Pero esa mano de obra podía ser cubanos en Cuba. Ya como dije, si crías el puerco en Cuba y compras el pienso, te va a salir toda la mano de obra de crianza y ceba de esos animales en Cuba. Pero si tú compras afuera el maíz o algunas cosas que no se producen en Cuba para hacer el pienso, podías hacer las fábricas de pienso, echarlas a andar, que hay en Cuba fábricas de pienso, y poner algunas materias primas cubanas y algunas que te falten, comprarla en el extranjero. Entonces le das trabajo a esos señores que trabajan en las fábricas de pienso, a los que transportan el pienso, y es más fácil porque lo tienes ahí mismo en el país, lo puedes repartir mejor. Pero esas cosas tienen que planificarse. Tú no le puedes dar comida a un puerco 20 o 30 días y después tenerlo pasando hambre una semana o un mes, porque vas a perder dinero. Igual que con las gallinas, tienes que tenerle la alimentación que lleva, en el momento que lleva, y la limpieza y la medicina y todo lo que lleva, tienes que tenerlo ahí. Y te vas a ahorrar dinero, te ahorras una enorme cantidad de dinero cuando tú haces eso en tu país. Ya se lo expliqué. Esa gente que crían cerdo en los Estados Unidos, que crían vaca, que crían pollo, que trabajan en esas granjas, ganan dinero y se les paga en dólares, y se les paga como mínimo, debe ser 15 o 20 dólares la hora, según la independencia de la calificación que tengan. Entonces, ese dinero se ahorra, o si no se lo puedes ahorrar, que te va a salir también que es justo que le pague bien al cubano, pero se lo vas a pagar a un cubano, y ese cubano después puede ir a una tienda y comprarle al que vende en la tienda, puede ir a tomarse una cerveza, puede ir a un restaurante, puede ir a hacer su vida. Entonces me van a venir con cuentos de que hay que van a arreglar algo cuando no son capaces de arreglar las producciones internas, que no tienen nada que ver con el embargo, porque ustedes ven los pollos y ven el arroz y todo dice Made in USA, pero no Made in USA. Pueden comprarle a Argentina, pueden comprarle a México, pueden comprarle a cualquier país, a Brasil, en Europa pueden seguir comprando alimentos y materia prima para hacer los piensos. ¿Y cuánto dinero, cuánto capital se ahorran en eso, caballero? Pero no, todo empezó porque iba el hijo de fulano a hacer una gestión, y entonces lo mandaban y le importaba poco parar la producción en Cuba. Hoy se gastan miles y miles de dólares comprando pollos y comprando carne de cerdo y comprando productos de los vacunos, leche en polvo. Y entonces todo lo que se va para Cuba hay que comprarlo. Recuerdo que un día de la mesa redonda, Lázaro Barredo creo que fue el que dijo eso, del vuelo de la indignidad. ¿Sabes cuál fue el vuelo de la indignidad? Tuvieron que coger un avión e ir a Panamá a comprar vegetales porque no había vegetales en Cuba para los restaurantes de turismo. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, eso sí es para
Bueno, ya lo dijeron ellos mismos, se dijeron que era el vuelo de la indignidad. Bueno, un saludo y hay que repetir las cosas. Y hay que repetirlas tantas veces como sea necesario. Hay que decírselo en la cara a esa gente. Bueno, un saludo, un abrazo.